cultura canábica, junto con Ezequiel, que tengo a mi lado, y Francisco. Bueno, el tema de hoy que decidimos tratar es un tema que ya en el país se lo viene hablando, tratando, debatiendo, como es la despenalización. Para empezar, ¿qué es despenalizar? Porque muchos acá lo confunden el significado. Despenalizar es dejar es dejar de considerar un delito una acción. En este caso sería la tenencia y el autocultivo. ¿Para qué? Para perseguir realmente a los que venden y no al consumidor. Y uno se pregunta, ¿por qué despenalizar? ¿Por qué? Primero porque es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque consumir y tener marihuana no afecta a terceros. Y eso nos ampara el artículo 19, que es de las libertades individuales. Además, viola los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la marihuana es medicinal y entonces se prohíbe el acceso a la salud, que es un derecho que se pactó en el Pacto de San José de Costa Rica. Además, la ley actual que tenemos, que es la 23737, tiene 24 años en nuestro país y fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque nuestro país pasó de ser un país de libre tránsito de droga a instalarse cocinas de droga, como por ejemplo las cocinas del Paco, que está envenenando a los pibes en Buenos Aires, y las cocinas de cocaína. Además, el consumo ha aumentado un montón. De hecho, nuestro país es el número 1 de consumidores de cocaína y marihuana en toda Latinoamérica. O sea que esto refleja, estas estadísticas, que la actual ley fracasó. Además, creo también que si hay un problema con el consumo, si hay un problema... Está muy fuerte. Me parece que si hay un problema con el consumo, debería ser tratado desde el ámbito de la salud y no desde judicializando a los pibes, porque hoy en día esta ley lo que hace, si se pilla a un consumidor en la vía pública, ya sea como decimos en jerga, con 2 pollos, no es tratado en el ámbito de la salud, es encerrado, maltratado en una comisaría. Por lo tanto, yo creo que ahí realmente no se está rehabilitando. Bueno, por eso nosotros pedimos por una despenalización. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, tenemos países como Portugal, Uruguay, que está despenalizado, y en cuanto a la estadística, el consumo es menor. De hecho, Portugal tiene el menor consumo de marihuana en la Unión Europea. En Portugal también ha aumentado el 50% de los chicos que se van y se hacen tratar en el centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque al despenalizar se pierde el miedo y entonces realmente el consumidor que ve que tiene problemas va al sistema de salud. En cambio ahora no, porque tiene miedo. ¿Por qué? Porque lo que se hace en este país se los encierra. Bueno, para eso hemos invitado, como tenemos a mi lado, lo tengo el secretario de Adicciones, el doctor Alberto Andalor. Le agradezco su participación. Tenemos al señor Mike Bifari, que vino desde Córdoba, que es un reconocido activista y experto en cannabis medicinal. Y lo tenemos también al licenciado Pedro Alberto Arcolani, que viene desde Rosario. Es licenciado en Kinesiología y Fisiología. Es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Farmacología de dicha ciudad. Especialista en cannabinoides. Y por último lo tenemos al doctor Guillermo Galván, que nos va a aportar desde su punto de la visión legal y el código contravencional. Bueno, ahora le voy a dejar con la palabra al señor Mike Bifari. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien ahí atrás? ¿Sí? Bueno, en principio agradecer a los chicos de la comunidad canábica, cultura canábica de acá de La Rioja, al diputado Galván, al compañero Andalor también por la presencia. A mí me toca un poco, lo que quiero señalar son cosas que a lo largo de estos años de militancia con el cannabis me han llamado la atención. Ahí sí, estoy cambiando el aire para jugadores de fútbol, ¿viste?
Bueno, el cannabis tiene un largo uso en la historia de la humanidad, ¿no? Yo me voy a concentrar más o menos en los últimos 150 años, porque bueno, ha estado con el hombre desde hace miles de años en realidad. Como los datos más antiguos de la planta son como de hace 8.000 años para fibra, para las telas. Y después está, por ejemplo, en la cultura china hace 5.000 años, han descubierto un chamán en el desierto de China también hace 2.700 años que tenía un canastito de cuero con unos 750 gramos de flores de cannabis. Lo descubrieron con 150 tumbas. Pero bueno, vengo más acá en el tiempo, ¿no? Hubo un médico, el cannabis entró a América por diversos lugares, ¿no? Lo trajeron los esclavos, lo trajeron los conquistadores españoles. Por ejemplo, para uso industrial, acá en el sur de América entró en Chile en 1545. Ya había plantas de cannabis que habían traído los españoles para el uso industrial. A finales, por ejemplo, del siglo XVIII, Belgrano, en 1796, por ahí tiene un par de cartas escritas que recomienda plantar cannabis para la industria naviera. En esa época no era para fumar marihuana, sino estamos hablando de la planta de cannabis hemp, que es para uso industrial, ¿no? En esa época la potencia extranjera que tuviese mayor producción de cannabis era potencia mundial. Todas las potencias navieras tenían que ver con el cannabis, con la producción de cáñamo industrial. Para los barcos, por ejemplo, un barco en el siglo XIX llevaba unas 60 toneladas de cannabis. Por ejemplo, como podría ser la fragata Libertad nuestra o el Constitución norteamericano, ¿no? Como medicina entra alrededor de 1839, hay un médico inglés que se llama William Shaughnessy, que viaja a Calcuta, India, es escocés, y viaja a India y él queda sorprendido porque él ve que todos los médicos hindúes curaban muchas dolencias con tinturas de cannabis. Entonces él lo lleva a Inglaterra y hace un escrito sobre cómo hacer las tinturas con cannabis y se hace una medicina muy popular en esa época. Estamos hablando a mitad del siglo XIX, ¿no? Alrededor de 1840, entre 1840 y 1850 llega a Estados Unidos, se populariza. Ustedes vieron en las películas que siempre aparece el boticario antiguo que les quiere vender un producto, dice, cómprenme este producto que es maravilloso. Lo han visto seguramente en algunas películas del viejo oeste, que aparece este personaje queriendo vender medicina casera. Eso fue lo que pasó al principio. Había mucha medicina casera con cannabis. Se calcula que fue, durante el siglo XIX en Estados Unidos, fue la segunda y la tercera medicina más prescripta médicamente. Por ejemplo, dice Jack Heller en su libro, tanto a un niño como a un anciano en el siglo XIX se le daba un preparado de cannabis que para lograrlo se necesitaba la cantidad que un fumador neoyorquino crónico usa en un mes. O sea, toda esa cantidad para hacer un frasquito como los que vemos en la pantalla de cannabis medicinal. Bueno, alrededor de 1870 entra en la farmacopea oficialmente. La farmacopea es el libro que tiene cada país donde señala la lista de drogas que se pueden utilizar. Por ejemplo, hay algo que me llamó la atención, cuenta el doctor Ethan Russo en un informe que le da la DEA, cuenta que para los 100 años de festejo de la Unión, digamos, la independencia norteamericana es el 4 de julio de 1776, o sea que el 4 de julio de 1876, gran festejo gran por los 100 años de la Unión, ¿no? Estados Unidos, estamos hablando. Y él describe que dice que en el gran festejo, cuando pasaban los carruajes y la festividad de los 100 años, se podía ver a cantidad de boticarios con kilos y kilos de hashish, un derivado del cannabis, en 1876.
Ya en el siglo XX empieza a declinar el uso del cannabis como medicina, porque se inventa la jeringa hipodérmica y el cannabis no es soluble en agua, es soluble en grasa, entonces no se podía aplicar una jeringa. Nadie conocía el hecho de fumar, muy poco se conocía acerca del hecho de fumar. Bueno, en el siglo XX empieza la gran conspiración contra esta planta, ¿no? Hay una conspiración con lo que vendría siendo la base de lo que fue después el capitalismo, ¿no? Las petroquímicas, los aserraderos, el cannabis producía papel, todo el papel se producía con cannabis, ¿no? Por ejemplo, dicen que los árabes llevaron la primera papelera a Europa en el año 1000, ¿no es cierto?, de esta era. Y durante 850 años hicieron papel, todo con cannabis, el papel. Si todo el papel que conocemos del siglo XIX, ¿sí?, está hecho con cannabis. Todos los escritos, la Constitución norteamericana, los primeros dólares, la Biblia, los clásicos, ¿sí?, los clásicos que estudiamos en los colegios, ¿sí?, Baudelaire, Las flores del mal, Víctor Hugo, todos los grandes autores del siglo XIX escribían con papel hecho con cannabis. Por ejemplo, los cuadros de Van Gogh. Los cuadros de Van Gogh, la tela está hecha con cannabis. O sea, todo se hacía con cannabis. Hasta este siglo, hasta el siglo XX. En el siglo XX empieza la deforestación para hacer papel, empiezan los plásticos, ¿sí?, el plástico, el combustible también, porque en el siglo XIX no había queroseno, nafta como hoy. A finales del siglo XIX se empiezan a hacer los primeros motores, ¿sí? Los motores también funcionaban con biocombustible, ¿sí? Hay dos grandes inventores de motores que utilizaban el cannabis hemp como biocombustible. Uno es Rafael Diesel, habrán escuchado nombrar los motores Diesel. El primer inventor del motor monocilindro utilizaba, entre otras cosas, utilizaba la papa, utilizaba el cannabis hemp para hacer combustible. Bueno. También Henry Ford, el famoso